Se plantea el siguiente problema sobre un sistema de comunicaciones digitales binarias de banda base que utiliza para señalizar 0 este pulso y para señalizar 1 exactamente el mismo pulso pero de cabeza. Se pide determinar la energía media por bit de esta modulación. Se pide bosquejar el receptor óptimo, especificando claramente la respuesta al impulso del filtro adaptado y los instantes de muestreo. Hay una indicación interesante. Revise su respuesta al problema 1, que ya la vamos a atender, esta indicación. Luego, bosquejar la señal modulada, lo que se transmite, para una secuencia determinada, es decir, concatenar una secuencia de estos pulsos de señal 1 y de señal 0 cuando este es el mensaje. También indicar claramente magnitudes e instantes y después finalmente bosquejar la salida del filtro adaptado del receptor de B, este receptor óptimo, para la señal de la parte C, sin ruido, indicar magnitudes e instantes relevantes. Entonces vamos a la parte A, determinar la energía media por bit de esta modulación. Bueno, esto es, no se dice nada en términos de las probabilidades de 0 y 1. Las probabilidades de 0 y 1 siempre son un medio. Entonces tenemos que la energía media por bit es la probabilidad de 0 por la energía del 0 más la probabilidad del 1 por la energía del 1. Esto es igual a un medio. La energía del 0 es, bueno, es la integral sobre esta señal al cuadrado, vale decir, durante t medios segundos vale amplitud a, por lo tanto la integral es a cuadrado por t medios segundo. Entonces, a cuadrado t medios más un medio, la energía del 1 por simetría es exactamente lo mismo. Y si queremos ser muy didácticos, entonces es menos a al cuadrado por t medio y desde luego sumando todo esto da a cuadrado t medios. Esa es la energía media por bit de esta modulación. Parte B, bosqueje el receptor óptimo, especificando claramente la respuesta al impulso del filtro adaptado y los instantes de muestreo. Esta indicación de revisar el problema 1 se refiere a el problema inmediatamente anterior que resolvimos, que es este de acá. Y este problema tiene acá exactamente el mismo pulso y se pedía determinar las respuestas al impulso de los filtros adaptados normalizados para estos pulsos. Entonces ese filtro adaptado ya lo determinamos y de hecho tenemos la respuesta acá, es la parte B. El filtro adaptado tiene esta forma de acá, en particular interesa este valor de amplitud, así que lo que voy a hacer es simplemente copiar esta figura para poder reutilizarla en nuestra respuesta a la parte B. Entonces, bosquejar el receptor óptimo y la respuesta al impulso del filtro adaptado. Voy a pegar esta respuesta para tenerla aquí a mano, luego la ubicamos donde haya que ponerla. Voy a comenzar dibujando el receptor con dos porciones en gris, vale decir la señal recibida y el ruido térmico y esta suma, y lo dibujo en gris porque es un fenómeno que queremos representar, pero no es parte del receptor, ¿sí? Entonces el receptor en realidad comienza acá, donde hay una señal recibida disponible. Y esa señal recibida se alimenta a un filtro adaptado cuya función de respuesta al impulso
siempre denominamos T y que de hecho acá ya hemos graficado, por lo dicho está resuelto en otro problema. Entonces esto acá es Q de T. A la salida de ese filtro adaptado siempre hay un muestreador. El muestreador cae en el instante T o en múltiplos de T, múltiplos enteros de T, y finalmente se alimenta esa señal al dispositivo de decisión. El dispositivo de decisión, la gráfica que usamos es una gráfica como esta, donde en alguna parte hay un umbral, por sobre el umbral se decide una cosa, por bajo el umbral la otra cosa. Esta gráfica es simbólica, ¿sí? Nada más que indicar de que esto es el dispositivo de decisión. No hemos definido todavía, no sabemos todavía a estas alturas cómo definir ese umbral, pero lo que sí sabemos es que aquí sale una decisión estimada de lo que fue transmitido. Así que esta es la respuesta a la parte B. Tenemos nuestro receptor óptimo. Están todas las cosas importantes. Están el filtro adaptado, está el muestreador, está el dispositivo de decisión. El filtro adaptado está completamente especificado en el dominio del tiempo y en su amplitud. Aquí está especificado el instante de muestreo y aquí el dispositivo de decisión todavía no hemos llegado a definir exactamente cómo se ve, así que por ahora eso basta. Voy a abrir una hoja nueva y volver ahora al enunciado. Entonces tenemos la parte C. Dice, bosqueje la señal modulada correspondiente a la secuencia 11, 10, 10, 01, y aquí para hacerme la vida un poco más fácil voy a simplemente escribir 11, 10, 10, 01 y lo voy a simplemente copiar o cortar más bien y me lo voy a llevar y lo voy a pegar en la otra hoja para no tener que estar volviendo cada vez hacia acá. Entonces bosqueje la señal modulada correspondiente a la secuencia esa, indica claramente magnitudes e instantes relevantes. Entonces vamos aquí a nuestra hoja nueva y yo creo que lo que vamos a hacer es simplemente parte C, ver próxima página. ¿Y por qué hacemos eso? Porque aquí a mí me resulta más cómodo hacer este dibujo con un papel cuadriculado. Entonces ahora sí voy a pegar la secuencia aquí arriba para tenerla a mano y vamos a hacer un gráfico. Son 8 bits, entonces supongamos que una de estas unidades es un tiempo de símbolo. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cabe perfecto. Entonces vamos a partir para darnos suficiente espacio, podemos partir acá. Entonces, aquí hacemos un primer gráfico. Ahí está. Voy a tratar de hacerla. Ahí está. Esto es tiempo. Y comenzamos a dibujar la señal. Ahora vamos a mirar con detalle el pulso. El pulso tiene duración T y está dividido en 4 partes. Un cuarto, un medio y un cuarto. Y tiene una amplitud A que asumimos conocida. Entonces, como cada una de estas unidades tiene 4 cuadraditos, va a resultar fácil dibujar un pulso y vamos a dibujar otro pulso y después simplemente copiamos y replicamos.
Entonces, mirando el mensaje, 1, 1, dos veces este pulso de acá. Voy a moverlo hacia acá. Entonces voy a copiar el pulso de abajo, copiar, y lo pego. Entonces tengo una vez el pulso, lo pego de nuevo, otra vez el pulso. Ahí está. Entonces tenemos estos dos, luego viene un 1, 0. Así que una vez más el pulso del 1. Lo pegamos y lo movemos ahí. Y ahora sí viene un pulso del 0. Entonces copio y pego el pulso del 0 aquí arriba. Ahora viene un pulso del 1, copio, pego, ahí. Pulso del 0 nuevamente, copiar, pegar. Luego pulso del 0 nuevamente. Y finalmente un pulso del 1. Este lo puedo directamente cortar y pegar ahí. Entonces con eso tenemos 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Esta es la señal SDT, la señal transmitida, donde tenemos modulado un 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ahí está. Ahí tenemos entonces nuestro mensaje. Puedo borrar este mensajito ahí. En el dominio del tiempo tenemos que indicar la base de tiempo. Esto es t, esto es 2t, esto es 3t, y con eso ya basta. 4t, 5t, 6t, 7t, 8t. Si es que indicar t cuarto y 3t cuarto podemos hacerlo, t cuarto y 3t cuarto, pero solamente en un pulso tenemos perfectamente claro, digamos, de que es el mismo pulso que está en el enunciado. Y por último tenemos que poner dos magnitudes acá. Entonces tenemos la primera de ellas acá. Es una magnitud de, voy a mover esto un poquito, es una magnitud de A y menos A, así como se dieron los pulsos de ese tamaño. Así que la parte C, entonces está lista, bosqueje la señal modulada, indique claramente magnitudes e instantes relevantes. Y finalmente la parte D, bosqueje la salida del filtro adaptado al receptor de B para la señal de la parte C, recibida sin ruido, indique magnitudes e instantes relevantes. Es decir, lo que ocurre es que esta señal pasa por el aire, llega al receptor y pasa por el filtro adaptado, y tenemos que ver la salida completa del filtro adaptado cuando esa es la entrada. Y antes de entrar a la parte gráfica de la señal completa, lo que siempre es buena idea es primero, aquí parte D, es primero hacer convoluciones de el pulso para el 0 y el pulso para el 1 con el filtro adaptado, y después ir componiendo la salida del filtro adaptado para la señal completa. Entonces partimos diciendo, bueno, supongamos que se transmitió un 0. En ese caso, la señal que sale al aire en el dominio del tiempo entre 0 y t segundos, una duración t, es la que conocemos. Es esta señal que más o menos tiene esta forma aquí. La escala es menos relevante, pero más o menos tratemos de mantenerla. Ahí está. Y se convoluciona. Esta es una señal de tamaño A.
de tamaño A, se convoluciona con, y aquí voy a copiar el sistema de coordenadas simplemente para poder mantener la escala, y se convoluciona con el filtro adaptado, que en realidad es una señal parecida. La voy a dibujar de una magnitud ligeramente distinta, solamente para que entendamos de que efectivamente aquí hay otra magnitud que habíamos dicho que es de raíz de 2 partido por t. Ese es el filtro adaptado. Y el resultado, cuando llega uno de estos pulsos, es, voy a pegar el sistema coordenado una vez más, pero me voy a quedar corto porque tenemos t y esta convolución dura 2t. Entonces, veamos qué es lo que ocurre. Acá tenemos que, vamos a hacerlo esto en forma bien paso a paso, para que haya una explicación completa y detallada disponible en este ejercicio. Lo primero es acordarnos que la convolución tiene la forma de la integral de menos infinito a infinito de la señal S, que se tiempo invierte, t menos tau, por el filtro adaptado, q de tau, y todo eso integrado sobre tau. Entonces, lo que nos interesa es el resultado en t, pero la integral ocurre en tau. Entonces grafiquemos esta señal tomando t como un parámetro y tau como la base de tiempo. Y para eso podríamos, por ejemplo, dibujar la señal de esta forma, donde tenemos tau aquí. Y tenemos que la señal tiene un desplazamiento dado por t, y t acá está en este punto de acá. ¿Y qué es lo que ocurrió acá? Aquí ocurrieron dos cosas que no se ve debido a la simetría de este pulso, pero estamos graficando en tau, y al graficar en tau, implícitamente lo que estamos haciendo con este signo menos en la convolución es espejo invirtiendo la señal, es decir que este punto de aquí de la señal en realidad corresponde a ese punto de ahí, y este punto de acá de la señal en realidad corresponde a ese punto allá. O sea, se invirtió este efecto aquí de menos tau. Lo que hace es aquí así, da vuelta la señal, la da vuelta así en forma de espejo, y después tenemos el instante t, que cuando tau vale 0, estamos hablando S de t, es decir, el instante t está acá. Es decir, ese destacado naranja también se refiere a t. Entonces, en la medida que en la señal de salida crece t, se está moviendo esto de acá, todo ese pulso se está moviendo con el tiempo. Entonces tenemos acá un movimiento en esa dirección con t. Con t se mueve hacia allá. Esto es una convolución común y corriente, pero lo estamos explicando en el contexto de comunicaciones digitales. Entonces, cuando esta señal de acá verde, que es el pulso, espejo invertido y desplazado en t, empieza a multiplicarse por q para calcular la integral, básicamente lo que estamos haciendo es multiplicar estas dos, una con otra,
y todo lo que es distinto de 0, integrar bajo la curva. Entonces es fácil ver de que recién cuando este flanco toque a este flanco, recuerden que aquí hay t cuarto y aquí hay t cuarto, por lo tanto en t medios esa integral comienza a ser distinto de 0. Entonces aquí hasta ese instante t medios la integral es 0. Después de eso tenemos un rect con otro rect que se convolucionan, por lo tanto da una función triángulo, y dado que cada uno de estos es de tamaño t medios, el triángulo sube durante t medios y vuelve a bajar durante t medios, y aquí es donde me quedé sin suficiente eje de abscisas, así que voy a estirar acá el eje de abscisas. Voy a mover aquí la base de tiempo y vamos a poner acá que esto es 3t medios. Y después de eso, ya este flanco y este flanco no se topan. Esta señal ya pasó de largo y entonces 0 con 0 integra 0 permanentemente hasta el instante 2t. Esa es la salida del filtro adaptado cuando se transmite un 0. El análisis para el 1 es mucho más simple porque simplemente es esto acá de cabeza, entonces podemos, si queremos, replicar una parte de la gráfica. La voy a copiar. Entonces, cuando se transmite un 1, veamos, tenemos preparado ahí para una convolución, y lo que tenemos que ahora es nada más que representar acá el pulso del 0. Para eso podemos ahí está, tenemos t más o menos ahí. Entonces el pulso del 1, perdón, el pulso del 1 se ve más o menos así, con los mismos instantes, y aquí amplitud menos a. Simplemente por tener acá un factor menos 1, lo que sale aquí es exactamente lo mismo que arriba, pero de cabeza. Entonces tenemos hasta t medios vale 0, después hay una función triángulo, y vale 0 hasta 2t, 3t medios y t medios. Esa es la salida del filtro adaptado cuando lo que se transmitió fue un 1. Ahora falta un elemento por especificar acá, y es este punto, este valor de amplitud de la cúspide y este valor de amplitud de esta cúspide, y eso es básicamente cuando este rect y este rect están completamente sobrepuestos, se integra debajo de la curva. Entonces tenemos una integral que dura t medios y multiplica una amplitud de raíz de 2t por una amplitud de a. Entonces tenemos que este valor de aquí tiene una amplitud a multiplicada por una amplitud raíz de 2 dividido por t, multiplicada por la duración de la integral, que es t medios. Entonces, si es que hacen el cálculo, esto es igual a raíz de t medios, y el buen observador va a decir, pero espérate, eso ya lo vimos. Y eso está acá en la parte A. Esto acá, la raíz de bit es a raíz de t medios. A raíz de t medios. Entonces tenemos que en realidad este valor es igual a la raíz de e bit. Entender exactamente por qué ocurre eso
va a venir con la práctica, pero lo que puedo decir hasta aquí es que este pulso tiene energía bit y este tiene energía unitaria. Así que este punto aquí no es otra cosa que la raíz de la energía, porque esta es una integral de energía. Ahora eso va a venir con la práctica y aquí tenemos menos raíz de e bit. Entonces, habiendo armado esto de esa forma, volvamos a la pregunta de fondo, volvamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que ocurre si es que hay toda una secuencia de bits que pasan por el filtro adaptado? Y para eso vamos a agregar aquí un gráfico más o menos breve, otro gráfico un poquito más largo. Ahí está. Y voy a simplemente mirar acá. Bueno, el primero que se transmite es uno de estos, así que lo que llega, lo que sale del filtro adaptado es esto. Entonces tenemos T medios, una cúspide y 0. Y después ocurre exactamente lo mismo de nuevo. Tenemos, comenzando acá, T medios, una cúspide y después 0. Y así lo mismo se repite para este, acá, y después uno de cabeza y de pie y después siempre más corrido en T, o sea aquí podemos poner puntos suspensivos. Lo que es interesante es que por superposición, acá hay una suma vertical de la salida, y fíjense que en este caso particular, con estos pulsos, las distintas cúspides de los distintos pulsos nunca se tocan. Cada una de las salidas ya es 0 cuando la otra deja de ser 0, o cada una de ellas todavía es 0 cuando la otra no es 0. Así que la suma vertical en realidad en este caso es sumamente simple. Y la voy a graficar acá. Entonces tenemos que la salida dura T medios, tiene la primera cúspide y vuelve a bajar, después hay una segunda cúspide y vuelve a bajar, después hay una tercera y vuelve a bajar, y ahora lo único que ocurre es que la siguiente está de pie, así que tenemos así y continúa derecho, y ahora viene una para abajo y ahora vienen dos hacia arriba, una baja entre medio, vuelve a subir y ahora va a la opuesta, vuelve a subir y se mantiene en 0. Así que esta es la señal de salida del filtro adaptado. Hay que agregarle algunos instantes. Aquí está T medios, aquí está 3T medios y aquí está T. Aquí está 2T, 3T, 4T, podemos poner 4T, 5T, 6T, 7T, 8T y termina en 9T. Ahí es donde termina la salida del filtro adaptado. Estos valores de amplitud ya los raíz bit. Y finalmente, como comentario, volvamos a la figura del filtro adaptado, la parte B, que tiene un muestreador, el muestreador en T. Entonces lo que voy a indicar acá en el gráfico con estos círculos rojos en T, en 2T, en 3T, en 4T, 5T, 6T, 7T, 8T, el
filtro adaptado, el receptor óptimo, toma una muestra. Entonces los valores muestreados, los valores que va a tomar esta variable xcheck, primero se muestre acá, después hay otro xcheck que se muestre acá, otro xcheck, cada una de las variables de decisión que se van muestreando van siendo ya sea menos EBIT o más EBIT cuando no hay ruido. Entonces hemos mostrado la señal de salida, hemos mostrado cuáles son los instantes en el dominio del tiempo, hemos mostrado las amplitudes y también indicamos cuáles son exactamente las muestras que se toman en la salida de este receptor óptimo, y con eso se concluye este problema.